Bogota. Comme chaque matin, une locomotive à vapeur semblant surgir du siècle passé traverse la capitale. Si la Colombie est le dernier pays d'Amérique latine à utiliser encore des trains à vapeur sur une ligne régulière, c'est grâce à la passion d'un homme, Eduardo Gutiérrez, un ancien ingénieur des chemins de fer nationaux et actuel directeur de la société Touriston. Celui-ci n'a pas accepté de laisser disparaître à tout jamais cette technologie. Con nuestros amigos nos da mucho pesar ver cómo estas máquinas y esta tecnología del vapor se perdía totalmente. Y también los conocimientos de aquellos antiguos trabajadores de los ferrocarriles que estaban desaprovechados. Entonces, con mucho amor a estas máquinas, quisimos rescatarlas. Carlos Garcia Munoz, mécanicien et conducteur de locomotives, nous parle de sa passion pour les locomotives à vapeur. Este taller está desde 1913, tiene las mismas estructuras, los mismos tornos, la forja y las mismas locomotoras. Este taller no ha cambiado en nada. Para mí es un orgullo manejar el tren y para mí esto es mi vida. Estas paredes de la caldera es de doble pared, por lo cual va por el centro agua y cuando está la llama, ella sube la presión, calienta las resistencias para darle el vapor a la locomotora y la fuerza que se necesita para poder arrancar. Para que me suba presión más rápido. Es una forma de atizarla. Entonces en estos tubos va el agua. Esos van metidos entre unos tubos más grandes. Por lo tanto ellos calientan y es la que da para el vapor, para la locomotora. Esos tubos son más o menos aproximadamente como 10 tubos, va más o menos 200 metros de tubería. Que es donde baja el tubo de admisión, donde baja el vapor, que va al pistón, que es donde le da la fuerza para que este vástago succione, trabaje hacia allá y hacia acá. En este campo de los ferrocarriles he trabajado 47 años. Noé Céspedes Alvarez, doyen de l'atelier, vient travailler au coup par coup. C'est un des derniers mécaniciens du pays à pouvoir fabriquer des pièces de rechange pour ces machines d'un autre siècle. Dans l'atelier, les autres mécaniciens travaillent aussi avec les outils originaux à l'exception du poste à souder. Signe du temps, ils sont en train d'installer un filtre à charbon actif dans la cheminée pour moins polluer et éviter d'envoyer des particules sur les voitures qui roulent près des voies. Un des gros problèmes des trains à vapeur est qu'ils doivent emmener leur carburant avec eux et qu'ils consomment énormément. Nosotros un viaje de 60 kilómetros y vamos a gastar de 3,5 a 4 toneladas de carbón. Bueno, el hecho de uno manejar tren, pues en donde uno para, pues no falta la amiguita y conseguir una novia. Si el tren se acaba, entonces mi corazón se sentiría mal porque se acaba el trabajo. Vu que la compagnie a décidé de rénover plusieurs locomotives afin de les vendre pour des parcs d'amusement ou des circuits touristiques, on peut dire que ces hommes ont encore un bel avenir devant eux.